o estamos en el canal Hablemos de Innovación. Como sabéis, hablamos de innovación con líderes, con CEOs, con CIOs, con directores de innovación y con personalidades del mundo de la tecnología y de la innovación de nuestro país. Y hoy tenemos la suerte y el lujo de hablar con unas personas seguro de referencia en el mundo de la tecnología y de la transformación digital en nuestro país, que es Enrique Dans. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí, por compartir con nosotros. A vosotros por invitarme. Gracias, Enrique. Bueno, Enrique es actualmente Senior Advisor en Innovación y Transformación Digital del Instituto Empresa y, bueno, si repasásemos su larga trayectoria sería un poquito largo en el ámbito, es una referencia en el ámbito de la transformación digital y de la tecnología en nuestro país. Yo, si me permitís destacar un blog que es de referencia para aquellos que nos dedicamos a la tecnología y a la innovación y a la transformación digital desde hace años, pues seguramente para mí, incluso a nivel personal, hoy es un lujo poder estar con Enrique y poder saludarte en directo y poder aprender de ti en este rato. El blog de Enrique, que lleva desde el año 2003, tiene más de 40.000 suscriptores, me parece, y por ahí estará, ¿no? Y la verdad es una referencia global. Bueno, Enrique, pues como dice el nombre del canal, hablemos de innovación, ¿no? Y entonces siempre empezamos con la misma pregunta, Enrique, ¿no? Ya damos por supuesto que la innovación todos estamos seguros que es fundamental, ¿no? Para competir hoy. Bueno, ya lo era ayer y sí. hoy seguramente aún más, pero nos gusta ver las definiciones de innovación de cada persona de acuerdo con su trayectoria y con su propia experiencia, ¿no? Y esa es la primera pregunta que te lanzo, Enrique. ¿Qué es para ti innovar? ¿Qué es para ti innovación? A ver, innovación es cualquier cambio en producto, proceso, servicio, desarrollo comercial, etcétera, aproximación al mercado que puedas llevar a cabo en un ámbito determinado. Es decir, muchas veces tendemos a homologar de alguna manera a la innovación con la invención. No tiene absolutamente nada que ver. Se pueden inventar muchas cosas y luego desaprovechar miserablemente ese invento haciendo un lanzamiento poco innovador, por ejemplo, o un desarrollo poco innovador. Tampoco es estrictamente mejoras, o sea, introducir mejoras pues puede ser innovador y podemos hablar de la gran diferencia entre la innovación disruptiva y la innovación incremental, pero en general, pues si solo haces innovación incremental, la innovación incremental es algo que hacemos todos absolutamente, incluso hasta los animales la hacen, ¿no? O sea, todos vamos mejorando poquito a poquito, ¿no? Entonces tiendo a quedarme sobre todo con el protagonismo mayor de la definición lo tiene la innovación disruptiva, la innovación que de verdad cambia cómo se hacen las cosas, que de verdad genera algo novedoso que cambia, ¿no? el cómo se hacía antes y genera un impacto en el mercado. Muy bien, Enrique. Seguramente si cogemos, ¿no? Y en esa acepción de innovación como disrupción y como cambio, el propio ejemplo seguramente eres tú, ¿no, Enrique? Tú y todo lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Yo como mínimo desde fuera te consideraría una persona innovadora en el sentido de ser un punto de referencia. ¿Tú te consideras que eres innovador, que has sido innovador en aquello que has hecho? Yo creo que soy muy acomodaticio, es decir, que busco lo que el entorno me puede dar o que exploro mucho el entorno. Soy enormemente curioso y digamos que a lo largo del tiempo lo que he ido haciendo es dirigir esa curiosidad precisamente a los puntos en los que veo disrupción, en aquellos puntos en los que veo que algo puede cambiar de una manera importante o puede afectar de una manera muy importante a cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces yo lo que tiendo a decir es que en realidad yo méritos tuve pocos, simplemente pues el llegar que llegase a mis manos un ordenador cuando poca gente tenía un ordenador en su casa, pues hombre, pues más una circunstancia, una obsesión de mi padre o una lotería que le tocó que otra cosa, ¿no? Y ya que lo tenía en casa y que comprobaba que podía hacer cosas con él que resultaban disruptivas, pues me puse a hacerlas, lógicamente. El haber llegado a California en el momento en el que estaba explotando Internet en California, pues es suerte más que otra cosa, realmente, ¿no? Pero ya que estás allí, lógicamente surfeas esa ola, ¿no?
que BigML me haya hecho advisor estratégico de su compañía precisamente cuando el Machine Learning empieza a convertirse en el próximo gran factor de disrupción, pues de nuevo es un fundador de una compañía con muchísimo más mérito que yo, que me invita a participar en cierta medida en ella en el momento adecuado, ¿no? Entonces yo creo que es, no sé, es una conjunción de, supongo que si no buscas la suerte tampoco te parece, pero hay mucho de suerte, sin duda. Pero hay que cultivarla, ¿no? Sí. Seguramente hay que estar en esa exploración que decías tú, Enrique, ¿no? Cuando estás explorando es cuando surgen esas oportunidades, ¿no? Seguramente si no exploras, ¿no? Y te quedas ahí quieto, no pasa nada, ¿no? Si te digo la verdad, es lo que más sistematizo. O sea, en lo que más cuidado pongo es en esa exploración del entorno. Es decir, la gente lee la prensa, yo no. Yo sistematizo la lectura de prensa hasta un punto que creo que de verdad, bueno, ya sabes, cuando tienes un martillo todos los problemas te parecen un clavo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con las compañías para asesorarlas, lo que tiendo a decirles es sistematizad vuestra lectura de información, ¿no? Es decir, yo no me enfrento a la lectura de prensa abriendo un periódico. Yo simplemente, o sea, yo lo que hago es desarrollar herramientas o utilizar herramientas que me permiten asegurarme de que tengo una panorámica muy completa de una serie de sitios que yo escojo, complementada por una segunda capa, digamos, algorítmica de recomendación que me recomienda fuentes que no tengo, que no sigo generalmente, pero que cuando el algoritmo dice que tienen que ver con las cosas que yo he ido guardando y por lo tanto definiendo mis intereses, me las sirve en bandeja. Y una tercera capa social que consiste en seguir a una serie de personas que pues seguramente leen cosas y comparten cosas que a lo mejor yo no había, o crean cosas que a lo mejor yo no habría encontrado por mi cuenta, ¿no? Entonces, esa sistematización en tres capas es lo que te asegura que puedes tener una exploración del entorno razonablemente cuidadosa. ¿Y eso cuando empezaste, Enrique, en el año 2? Supongo porque todo esto es la conclusión a la que has llegado con esa evolución, ¿no? Pero cuando empezaste el blog en el 2003, con ese, ¿no? Con ese espíritu explorador, ¿cómo se te ocurrió esa idea de decir, bueno, voy a hacer un blog, voy a ponerlo, voy a difundir, voy a trabajarlo en ese sentido? Hombre, si vuelves en el 2000 de Estados Unidos, de ser un graduate student, ya sabes que un graduate student en Estados Unidos pues es alguien a quien las empresas hacen entre poco y ningún caso. Si llamas a la puerta para que te compartan datos o algo por el estilo, pues eres un pesado, ¿no? Que viene ahí De repente yo vengo de esa experiencia siendo además, pues eso, una persona con aspecto hispano en California, que pues eso, no vamos a hablar de estereotipos, pero eso, yo era, pues eso, below zero, ¿no? Y de repente aterrizo en España y me encuentro con que cualquier tontería que escribo la publica un periódico. Y yo era como, Dios mío, ¿no? Mamá, compra el periódico que estoy en él. Y mi madre pensando, Dios mío, has matado a alguien. No, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que en el 2003 me doy cuenta, después de 3 años participando intensamente en medios, hablando con periodistas, ya con una columna en Expansión en aquella época, etcétera, pues me encuentro con que hay una herramienta que me permite no depender de ningún editor, de ningún periodista, de nadie. O sea, yo directamente escribo, le doy un botón y aquello está publicado. Entonces me parece galáctico en primer lugar porque era muy sencillo. O sea, yo pues hombre, sí, podía programar en HTML y hacerme mis CSS y todas esas cosas, pero el descubrimiento de Blogger me pareció como eso, push button publishing, ¿no? Llegas, le das al botón y está publicado. Y entonces dije, a ver, si me empeño en escribir todos los días, ¿qué ocurre? Pues que tengo que leer para poder escribir todos los días, ¿no? Y entonces es la forma de sistematizar y de forzarme a leer todos los días. A partir de ahí ya fui escribiendo cada vez más en una forma que me permitiese aprovecharlo mejor. O sea, yo realmente escribo, yo estoy encantado de que la gente me lea y mucho más si participan, pero realmente el principal cliente de mi página soy yo. Es que cada vez que necesito hablar de un tema me voy a mi página, lo busco y tengo todos los enlaces agrupaditos. Por eso, si te fijas en mis artículos, tienen más partes subrayadas en azulito con enlace que sin ellas, ¿no? Porque lo que estoy realmente es recolectando un montón de enlaces. Sí, pero bueno, esa seguramente es una de las tareas fundamentales. Yo tenía un profesor que siempre me decía, ¿no? Que en el mundo del exceso de información, ¿no? Tener los referentes y el criterio, ¿no? Seguramente es la clave, ¿no? Y seguramente pues tú haces eso, ¿no? Que es hacer de embudo, ¿no? De explotar esa información y de dar criterio, decir, esta es la que me parece relevante o esta, ¿no? Yo creo que eso es espectacular, ¿no? Para la gente que se dedica a esto, tener ese punto, ¿no? de criterio y referencia, ¿no? Content curation, que le llaman, ¿no? Claro, sí, ¿no? Yo creo que este seguramente es uno de tus secretos, ¿no? Del éxito que tiene ese blog.
actualmente, ¿no? O, bueno, que ha tenido durante los años, ¿no? Yo creo que es la lógica de interpretar que, a ver, si estoy haciendo investigación, si aparto de unos datos y los proceso, etcétera, pues cuando diga esto es así, pues será así. Pero lo que hago en mi día a día no es eso. Lo que hago, o sea, cuando puedo hago investigación, cuando encuentro oportunidades para ella, pero realmente lo que hago es intentar hacer una opinión informada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que explicarle al lector que las opiniones, pues eso, las opiniones son opiniones, ¿no? Son como decían, ¿no? Las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno, ¿no? Entonces, realmente lo que intento es dar una opinión informada y refrendar esa opinión con un montón de enlaces para tengas o no tengas esa opinión, puedas rascar un poquito y formarte la tuya, ¿no? Que es un poco lo que también intentas en una clase, ¿no? Lógicamente. Bueno, Enrique, ya tenemos, bueno, hemos entrado un poco en saber más de ti y de lo que haces, etcétera, etcétera, pero ahora vamos a intentar aprovecharnos, ¿no? de todo tu conocimiento y de toda la acumulación de ese expertise y de ese conocimiento, ¿no? Y me gustaría empezar seguramente por muchos de los que nos verán en el canal de Orion Universal serán empresas o empresarios o directivos que están preocupados por la innovación o ocupados por la innovación. Y una de las cosas que te quería pedir, Enrique, es, bueno, ¿tú qué consejos le darías, ¿no? A una empresa que ahora la mayoría están todas en plena transformación digital, o si no lo están, no tendrían que estar, ¿no? ¿Qué consejos les darías, ¿no? ¿Cuáles para ti serían las claves para cualquier empresa? Hablando en general, y entiendo que seguramente depende del tamaño, depende del sector, etcétera, etcétera, pero bueno, hablando así en general, ¿cuáles serían para ti los drivers, los consejos que le darías a una empresa o directivo que ahora se ponga en ello, ¿no? Sin duda, depende muchísimo. Pero siempre hay uno, que es el que ya te he comentado hace un momentito. Explora tu entorno de manera adecuada, explora tu entorno de manera sistemática. O sea, sistematiza mucho la forma en la que tienes de enterarte de las cosas, porque de verdad es la mayor carencia que me encuentro. O sea, pero a todos los niveles. O sea, yo hablo con directivos de empresas tildadas o consideradas muy innovadoras como Google y me encuentro que muchas veces estoy yo mejor informado de las iniciativas de Google que un directivo de Google en España. Y dices, esto no tiene ningún sentido. Si yo he podido leer varios artículos sobre algo que ha hecho Google o que ha presentado Google ayer o anteayer, no tiene ningún sentido que un directivo en España esté tan pendiente de su día a día y de su mercado que no se haya enterado de algo que su propia compañía ha hecho, ¿no? Y esto me ocurre constantemente. La historia de la innovación está llena de pequeños desastres en los cuales una compañía considerada muy innovadora se perdió algo. Entonces, ¿qué no te puede pasar? No te puedes perder cosas. O sea, no puedes dejar de ver que hay una serie de competidores o de compañías que a lo mejor ni existían, ni eran, ni tenías en tu radar, que de repente han hecho algo, han encontrado algo, han puesto en práctica algo, han lanzado algo y te han generado una disrupción. Entonces, realmente lo más importante es hacer esa exploración proactiva del entorno y cuanto más distribuida, mejor. Es decir, muchos ojos ven más que dos. Entonces, pensar que simplemente el mega estratega de la compañía, el CEO, el fundador, etcétera, va a ser capaz él solo de enfrentarse a esa exploración del entorno es completamente absurdo. Lo tienes que pedir a tu gente de marketing que explore determinadas cosas, a tu gente de operaciones otras completamente distintas y a tu gente de finanzas otras distintas, ¿no? Y eso de alguna manera circularlo dentro de la compañía, ¿no? O sea, si lo piensas, es esa idea de cualquiera en la compañía, aunque sea el nivel más bajo del escalafón, que descubra algo que pueda generar disrupción, tiene que encontrar canales para poder comunicarlo. Eso es la primera. Compartirlo, ¿no? Y generar ese... Y, sí. bueno, cogiendo esto, ¿no? Al final, explorar el entorno de manera sistemática y distribuida, ¿no? Esa sería una de las claves. Si ahora lo aterrizamos y tú que exploras diariamente, ¿no? ¿Cuáles serían para ti las tecnologías, ¿no? que van a disrumpir? Hay algunas que ya están disrumpiendo en el mercado y bueno, seguramente las conocemos, pero bueno, también estaría bien a lo mejor ponerlas encima de la mesa, pero tú que además vas un pelín más allá, ¿no? ¿Qué tecnologías piensas tú que van a afectar muchísimo a las empresas y en general?
Habría que hablar de ciclos de madurez, porque en realidad son muchísimas tecnologías que podríamos ordenar en una curva con más o menos criterio, podríamos usar la tan manida curva de Gartner, pero realmente pues eso, sería tipificar en qué estado de madurez. Yo creo que en este momento y de manera clarísima, Machine Learning, o sea, el cambio en lo que hacía, en lo que pretendíamos que hiciese un ordenador. No sé, un ordenador era una máquina a la que tú le dabas datos, tú la programabas y te generabas unas respuestas. Y ahora es, curiosamente, le hemos dado la vuelta, ¿no? Ahora introducimos datos con las respuestas y esperamos que la máquina se programe para generarnos las predicciones de futuro, ¿no? Y esa idea de los datos, claro, los datos etiquetados han pasado a tener un valor brutal, ¿no? Y tenemos que pensar cómo en todas las compañías podemos darle la vuelta a eso, suministrarle a esa máquina unos datos etiquetados con los resultados previos, con lo que obtuvimos previamente, y ser capaz, gracias a eso, de obtener, pues eso, predicciones, mediciones, controles de calidad, lo que queramos, ¿no? Porque es enormemente potente. O sea, lo estamos comprobando y estamos comprobando, de hecho, como el país que es más prácticamente más puntero en el tema o en su aplicación al menos, que es China, nos está ganando por la mano, claramente, ¿no? Y está con todo lo que ello conlleva, ¿no? O sea, hemos cambiado en muy poco tiempo de tener aquellas fábricas en las que era lo más barato del mundo era poner a un chino a fabricar, ¿no? Y todo lo que se podía hacer a mano se hacía a mano, en aquellos trabajos enormemente repetitivos, de jornadas largas, deshumanizados. Les llamábamos deshumanizados, cuando curiosamente lo que estaban es completamente humanizados, ¿no? Era un montón de trabajadores haciendo cosas manualmente, ¿no? Y de la noche a la mañana resulta que en muy pocos años China se ha convertido en el mayor comprador de brazos robóticos y ha reeducado a un montón de gente para sacarla de esas factorías, ha sustituido la plantilla, el 90% de la plantilla por máquinas. ¿Y qué se ha encontrado? Que ahora la producción es muchísimo más elevada, mucho más libre de defectos y por lo tanto pues, es muchísimo más competitiva, ¿no? Con todo lo que... Pero al mismo nivel que Machine Learning podríamos poner muchas otras cosas. Podríamos poner pues, seguramente la descarbonización como reto absolutamente fundamental y que además como no hagamos, pues seguramente todo lo demás va a importar más bien poco, ¿no? O podríamos colocar, pues no sé, la computación cuántica en un momento dado en un nivel distinto de desarrollo, de madurez, si quieres, ¿no? Porque lógicamente pues, el ordenador cuántico del futuro no será algo tan complejo como lo que es en este momento, que hay que mantener a menos 273 grados para que funcione, ¿no? O sea, seguramente eso también va a evolucionar. Hay muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, cogiendo, bueno, pues tenemos algunos, ¿no? Algunos drivers, cogiendo el Machine Learning, la descarbonización, la computación cuántica. Si tú ahora tuviésemos, bueno, hoy seguro mejor los tenemos delante, ¿no? Los tendremos delante en el canal. A emprendedores, ¿no? Que están ahí intentando innovar, están intentando... Ahora, antes le hemos dado consejos a la empresa, ¿no? Que seguramente le hemos dicho explora de manera sistemática y distribuida. Hemos visto, ¿no? algunos drivers que están ahí y ahora tenemos delante emprendedores, ¿no? ¿Qué consejo le darías a emprendedores que estén ahí intentando abrirse paso con sus startups, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este entorno en el que estamos describiendo? A ver, al final un emprendedor es alguien que descontextualiza. Es decir, que toma algo de un contexto determinado y se lo lleva a otro contexto, casi siempre, ¿no? O que se da cuenta de los cambios que puede provocar en su contexto alguno de estos temas que hemos comentado, alguna tecnología nueva, alguna aplicación de una metodología que se hace en otra industria. Yo siempre le digo a mis alumnos que, claro, lo que tenemos hoy en día en una escuela de negocios de cierto nivel, ¿no? Que tenemos un montón de alumnos que provienen cada uno de su contexto, ¿no? Que vienen de muchos sectores, con cierta experiencia en distintas industrias, en distintos países. De repente te los llevas a Madrid o a Barcelona o a una ciudad que suele ser para ellos nueva, salvo de un porcentaje muy pequeñito de los que son de esa ciudad, ¿no? de casualidad. Están sometidos a un contexto nuevo, estimulados por una actividad como la formación, que si es de calidad, pues lógicamente está generándote, ¿no? Actividad neuronal todo el rato y nuevas reconexiones de circuitos neuronales, ¿no? Lo normal es pedirles que se vuelvan innovadores. Si no lo son en ese momento, no lo van a ser en su vida, ¿no? Entonces, realmente un emprendedor, ¿qué es? Pues es alguien que dice, comparo el contexto en el que yo conozco, como yo sé cómo se hacen determinadas cosas y me lo llevo a un contexto diferente y gracias a eso o en eso veo una oportunidad.
¿no? Entonces, creo que hay que decirles lo que les hemos dicho siempre, que sigan viendo oportunidades en función de esos cambios, ¿no? O sea, el Machine Learning es una tecnología muy interesante, pero pasa a serlo mucho más cuando a un emprendedor se le ocurre, pues mira, lo puedo aplicar a esto, a esta industria que conozco, a este contexto que conozco, ¿no? Bueno, ya vamos aterrizando, Enrique, porque pasa el tiempo y no parece que no pasa, pero va pasando el tiempo. Yo quería al final, ¿no?, conocer un poco y viendo ese viaje que hemos ido haciendo, ¿no?, desde la innovación, disruptiva a esa exploración sistemática del entorno, que tú mismo te la has aplicado y que después aconsejas que las empresas se le apliquen, a esas tendencias tecnológicas, a ese emprendedor que descontextualiza, ¿no?, y que es la fuente de emprendeduría. Pero ahora cogemos, Enrique, un momentito, si te parece, cogemos las riendas del país, ¿no? Si ahora no, cogemos las riendas del país, y además en el contexto en el que estamos ahora, ¿no?, que se habla mucho de los fondos, de los Next Generation, etcétera, etcétera, y por tanto de la gran oportunidad, por decirlo así, de recuperación, ¿no?, o de generar proyectos o de generar líneas que realmente hagan un cambio disruptivo, ¿no?, de la propia economía y del propio país. Tú si ahora tuvieses, ¿no?, te pusiesen ese sombrero, ¿no?, y esa responsabilidad, ¿tú qué líneas, Enrique, pondrías encima de la mesa? Decir, oye, creo que en España podemos poner estas líneas encima de la mesa, además van a ser líneas que nos van a garantizar un futuro mejor para todas las generaciones que vendrán, ¿no? Yo, indudablemente, todo aquello que tiene que ver con la coyuntura específica de España. España es un país con un nivel de insolación dentro de su contexto excepcional, dentro de lo que es los vecinos que tenemos. Pues España y Portugal tienen una oportunidad muy importante de cara a la generación de energías renovables, y por tanto invertiría o trataría de buscar procesos de fabricación que en este momento, pues, la supremacía en su desarrollo la tiene China, como serían cuestiones como los paneles solares o las baterías, que me parecen tecnologías que están absolutamente en el filo de la gran transición energética, ¿no? En este momento, la mayor innovación que vamos a ver generacionalmente, ¿no?, o históricamente, es la transición de las energías basadas en combustibles fósiles a las energías basadas en las renovables, ¿no?, en la energía renovable, la electricidad. Vamos a pasar a un entorno en el que la electricidad, pues, vamos a generar tanta que va a estar sobredimensionada. Es decir, la electricidad es es la próxima tarifa plana. Ya lo hemos vivido en las telecomunicaciones. Dentro de no mucho tiempo, la electricidad será demasiado barata como para plantearnos medirla. Y lo que haremos será entregarla mediante tarifa plana, y todo lo que no sea eléctrico no será competitivo, aparte de polucionar, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser lo más competitivos que podamos en las tecnologías que dan forma a esa gran revolución, ¿no?, que son, pues eso, desde paneles solares hasta baterías, pasando por otra serie de elementos, puede ser geotérmica, pueden ser otras fuentes de energía sostenible, de energía renovable, pero yo creo que la parte energética es en este momento la que marca la gran transición. Muy bien. O sea, podríamos ser líderes, ¿no?, en ese cambio energético de futuro, ¿no? Como mínimo liderar una parte de ese cambio. ¿Hay algún país, Enrique, que esté haciendo en ese sentido? Y por abundar un poquito en esta respuesta, ¿hay algún país que tú lo tendrías como referencia? No solo en energía, ahora casi hablando en general, ¿no?, de decir, oye, pues un poco el espejo, o uno de los espejos que podíamos mirar podría ser este país o esta región o este ámbito. Sin duda, lo que pasa es que la pregunta te la podría interpretar como pregunta trampa, si quieres, porque la respuesta directa es una respuesta trampa, efectivamente. O sea, ¿quién lo está haciendo mejor o quién lo está haciendo de una manera más clara? China. China. Pero yo no puedo mirarme en un país como China, Claro, porque yo claro, soy un demócrata y China no es una democracia. claro. ¿Qué ocurre? Que China ha conseguido una eficiencia muy elevada gracias a una cuestión, que es precisamente no ser demócratas. Claro, Es decir, si tú tienes una dirección claro. completamente, ¿no?, autoritaria o coordinada de tal manera que no tienes que estar pendiente de cada cambio de legislatura o de cada cambio de gobierno o de cada reorientación que puedes hacer, pues puedes plantearte planes a muy largo plazo, que es lo que ha hecho China con notable éxito, ¿no? Podemos decir que sí, es que contaminan mucho, sí, pero sus planes de descarbonización son los más agresivos casi del mundo, ¿no? Entonces, podríamos inspirarnos en muchos países.
seguramente Singapur sería muy interesante, seguramente Corea del Sur, que tiene un tamaño y una orientación de su economía en el pasado pues muy parecida a la nuestra, ¿no? Y sin embargo ha llegado a un punto completamente distinto, ¿no? Yo creo que hay bastantes países en los cuales podríamos inspirarnos para pensar en una planificación estratégica que en España desgraciadamente no se ha dado. O sea, se ha ido directamente pues eso, a la explotación de los servicios o la explotación del turismo, que no es malo en sí mismo, pero que seguramente plantea otras carencias. Bueno, Enrique, ya vamos finalizando. No sé si, Enrique, en el viaje que hemos hecho, ¿no? Desde la innovación, pasando por los consejos a las empresas, los consejos a emprendedores, poniéndose el gorro de líderes del país en este ámbito, buscando referencias, ¿nos hemos dejado algún elemento que tú digas, ostras, oye, no hemos hablado de esto, o hay este tipo de elementos que a lo mejor hay que ponerlos también encima de la mesa y que a lo mejor no los hemos tocado en la conversación, Enrique? Hombre, yo creo que los elementos tienen que ver, el elemento que nos falta tiene que ver con qué pasa una vez que has conseguido ser innovador, ¿no? Consigues ser innovador. Y muchas compañías que en su momento hicieron una propuesta muy innovadora se encuentran que acaban también siendo objeto de disrupción y perdiendo esa ventaja o desapareciendo incluso, ¿no? Y está la historia llena de compañías que han sido relevadas por otras, ¿no? Entonces creo que lo importante es tener en cuenta que esto es un trabajo que no termina nunca. Es decir, que una vez que encuentras un elemento que te permite, adaptándolo a un contexto determinado, convertirte en disruptivo, provocar o generar una disrupción, eso no se para y tienes que seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, lo que me parece más importante es cómo las compañías pueden montar esos mecanismos internos para que la innovación no se detenga, porque al final la mayor variable que nos encontramos es el llamado isomorfismo, ¿no? El que todos acabamos pareciéndonos en nuestro entorno normativo, a veces por nuestra propia dejadez, a veces por requerimientos legales, a veces por un montón de cuestiones. El isomorfismo puede ser de muchos tipos, normativo, coercitivo, pero lo que no podemos permitirnos es que nos afecte de tal manera que al final sintamos que nos dan cuerda por la mañana y nos vamos a trabajar como si fuéramos un resorte, ¿no? Un muñeco de estos de cuerda. Porque lógicamente lo que acaba ocurriendo es que la gente más innovadora ya no la retienes y precisamente con los que te quedas es con el sedimento que no es capaz de irse a otro sitio y eso ya es una espiral descendente, ¿no? Entonces ese problema, ese síndrome del mar muerto que te quedas solo con el sedimento es algo que todas las empresas tienen que trabajar para evitar, ¿No? Que evitar. en cada departamento, ¿no? Bueno, Enrique, pues yo creo que ya estamos, ¿eh? Que te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo creo que, bueno, innovar es disrumpir, por decirlo así, es generar cambio, insistir, ¿no? En ese mensaje hemos de explotar el entorno de manera sistemática y distribuida, que yo creo que es otra de las grandes frases, ¿no? Sí. Seguramente importantes. Algunas tendencias tecnológicas, ¿no? como el machine learning, que lo has destacado tú especialmente, o la descarbonización o la computación cuántica, seguramente en otro grado de madurez. Esa referencia para España, ¿no? Que podría ser todo lo que es la energía de futuro, ¿no? Y todas las energías del futuro y todo lo que tiene que ver con ese ecosistema energético de futuro, donde España seguramente tiene una gran oportunidad, algunas referencias, ¿no? Algunas referencias importantes y ese último mensaje que a mí me parece muy importante, ¿no? Que no vale con innovar, has innovado y acomodarte ya en esa innovación, sino que innovar es un proceso constante, ¿no? Y es un proceso en el que es una cultura constante que además lo que provocará es atraer a ese talento innovador, ¿no? Porque si no, al final te quedas con ese residuo, con ese mar muerto que ahora destacabas. Bueno, no sé, Enrique, ya finalizamos el tiempo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido un lujo para mí poder estar contigo este rato. Espero que la gente que nos vea en Hablemos de Innovación haya aprendido cosas hoy y como mínimo pueda también seguir tu blog y seguir conectado contigo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros para continuar la conversación a través de cualquiera de mis canales, que soy muy fácil de encontrar y muy pesado. Insisto mucho en los temas. Encantadísimo de seguir la conversación donde queráis. Perfecto, pues seguimos hablando de innovación. Gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Gracias.